Bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de escuela sabática. La lección número 10 es la que estaremos estudiando en esta ocasión, lección que pertenece al tercer trimestre del año 2025. Esta lección lleva como título El pacto y el modelo, y el texto para esta semana lo encontramos en el libro de Éxodos, el capítulo 24 y el versículo 3, donde leemos de la siguiente manera: Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes. Y el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. El día domingo tiene como subtítulo El libro y la sangre. El día lunes, ver a Dios. El día martes, poder para obedecer. El día miércoles, en medio de su pueblo. Y el día jueves, llenos del Espíritu Santo, basados en los capítulos 25, 24, 25 y 31 de Éxodo. Así que vamos a tratar de cubrir lo mejor que podemos esta lección. Recuerde que nosotros le damos aquí la información que no aparece en su folleto, para que usted lo mezcle con la información que aparece en su folleto. Hay personas que dicen: ustedes no dan la lección. Sí la damos. Lo que pasa es que le damos una información extra, y lo que más evitamos es estar repitiendo lo que el folleto dice, porque eso usted lo tiene allí. Entonces, a lo que usted tiene en su folleto le agrega la información extra de nosotros, y el propósito es que usted dé una clase nutritiva, con mucha información, una clase que en verdad enseñe, aprenda usted y así también enseñe a sus alumnos. Así que una de las dos cosas, por favor. El campo espiritual casi nosotros no lo tocamos porque usted lo tiene en su folleto. Nosotros tocamos el campo informativo, esa información extra que muchas veces desconocemos. Esperamos que nos comprendan lo que nosotros estamos tratando de hacer en este lugar. Muy bien. Éxodo 24:1. Vamos a ir leyendo estos versículos para ver qué es lo que le podemos sacar a estos versículos y así explicar un poco mejor la lección. Y dijo a Moisés, está hablando Dios: sube a Jehová, tú y a Aarón, tu hermano, Nadab y Abiú, los hijos de tu hermano, y 70 de los ancianos de Israel, y inclinaos desde lejos. Esos 70 ancianos no eran los jueces, no. Estos eran los jefes de las tribus y familias que habían ejercido autoridad sobre Israel en Egipto, y por quienes Moisés siempre se había comunicado con el pueblo de Israel. Aquí Dios va a hacer un pacto. Es un proceso de hacer un pacto con el pueblo de Israel. Tan pronto el Señor separó al pueblo de Israel de Egipto, comenzó a gobernarlo por palabra escrita. Y desde allí para acá, siempre Dios ha gobernado a su pueblo por palabra escrita. En nuestro caso tenemos la Biblia, tenemos el espíritu de profecía, que es palabra escrita. Moisés comienza con eso, con la palabra escrita. Él fue el que escribió el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. También escribió Job. Génesis y Job lo escribió cuando pasó esos 40 años en la casa de su suegro, en Madián. Allí fue iluminado, inspirado por el Espíritu Santo, se le mostró todo eso y él hizo esas dos obras literarias. Con Moisés se inicia el gobierno de Dios a su pueblo por medio de la palabra escrita. Y esto es lo que está pasando acá. Lo que viene es algo solemne.
se van a entregar las tablas de la ley, los mandamientos y todos los estatutos y órdenes a un pueblo. Y Dios lo quería hacer solemne, algo magnífico, algo grande, algo que el pueblo no se olvidara de la experiencia en aquel monte, en el monte Sinaí. Y por eso le ordena allí: sube tú, tu hermano, los dos hijos de tu hermano, que son los futuros sacerdotes, entre ellos iba a salir el sumo sacerdote, y 70 de los ancianos suben a este lugar, y ahí se va a hacer una serie de actos conmemorativos para la ocasión. Éxodo 24:2: y solo Moisés se acercará a Jehová, mas ellos no se acercarán. Interesante lo que dice, porque aquí Moisés está representando tipo Cristo. Es una representación, es un símbolo de Cristo, quien como sumo sacerdote entró solo al lugar santísimo. Aquí Moisés está representando a Jesucristo y él solo se va a presentar ante Dios. Y en ese monte van a pasar muchas cosas. Por eso es un momento especial, es una persona especial, es un elegido, es un ungido, y el Señor ordena claramente que solo Él va a poder subir al monte. Los demás se van a quedar a un lugar determinado, no tan cerca, pero mucho, mucho más cerca que donde estaba el pueblo presenciando aquel espectáculo. Éxodo 24:3: y vino Moisés y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los derechos, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Cuando estas palabras se dan, esa es la primera ida que tiene Moisés al monte. Cuando él va a regresar, entonces viene la orden y le dice: mira, vuelve de nuevo, pero vuelve con Aarón, con Nadab, Abiú y 70 ancianos. Vas a regresar de nuevo a este monte. Hoy yo te he hablado a ti todo lo que son los estatutos. Tú se los irás a contar, pero regresarás de nuevo, y cuando regreses yo te lo voy a dar por escrito. Las tablas de los 10 mandamientos allí son entregadas en la segunda ocasión, no en la primera. Y por eso es que el versículo 3 dice que Moisés vino de algún lugar. ¿De dónde? Del monte. Y le contó al pueblo todas las palabras. Le contó al pueblo todo lo que el Señor había dicho. Y allí el pueblo al unísono dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Prometieron con tanta facilidad y precipitación porque no eran conscientes de su propia debilidad, no entendieron la amplitud, la espiritualidad, el rigor de la ley, y por eso es que fácilmente dijeron: vamos a cumplir lo que el Señor ha dicho. Al unísono prometieron obediencias. Fue un momento de agitación, un impulso común entre todos ellos, una multitud exaltada, y los lleva a hacer una promesa que días más tarde, no mucho más tarde, sino que muy temprano, no están dispuestos a cumplir. Y es interesante eso. Tenemos que aprender que antes de hacer una promesa tenemos que estar seguros lo que estamos haciendo. Y eso no quiere decir que no le vamos a prometer al Señor hacer las cosas bien. No, no, no. Sino que es la manera en que se lo prometemos. Fíjense que hacer una promesa no es mala, pero la manera en que se hace puede ser pecaminosa. Y aquí el pueblo de Israel promete inmediatamente en un momento de agitación, y más tarde se da cuenta que la promesa le queda grande. La camisa está muy grande para ellos. Pedro hizo lo mismo. Le dio una de las promesas más hermosas a Jesucristo.
Hasta señaló a los otros y les dijo, mira, aunque estos te abandonaren, ves estos que están acá sentados contigo, estos te pueden abandonar, pero yo te lo prometo que yo no te voy a abandonar. Promesa hermosa. Tenía el mejor de sus intenciones, pero la promesa estaba equivocada, porque tenía que haber sido de otra manera. Más tarde Jesucristo le dice, Simón, el diablo os ha elegido, os ha pedido para zarandearte. La promesa tenía que ser diferente. Tenía que decir, Señor, dame la fuerza para no sucumbir en ese momento. Le estaban anunciando que él iba a caer. Le estaban anunciando que él iba a ser derrotado. Y él en su hombría, en su masculinidad, en su poderío y fuerza humana, prometió por su propia fuerza cumplir. Esas promesas casi nunca funcionan. La manera de prometerle a Dios es con su propia ayuda. La manera de prometerle a Dios es decirle, mira, Señor, yo lo voy a hacer. Esa es mi intención, mi deseo, pero estoy consciente que yo solo no puedo. Dame de tu Santo Espíritu y juntos, por tu poder, yo voy a salir triunfador porque tú triunfaste. Esa es la manera correcta. Y aquí encontramos a un pueblo que está prometiendo algo inmediatamente y más tarde se da cuenta que no lo puede cumplir y paga las consecuencias. Aquí el problema no es que no solo no puede cumplirlo, sino que tiene que pagar las consecuencias de una promesa quebrantada. Versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Fíjense bien. Moisés estaba acostumbrado a la escritura. Lo había aprendido desde su niñez. Había crecido en la corte egipcia. No era un hombre cualquiera, era un erudito en muchas ramas de lo que la ciencia en esos días se le llamaba ciencia. Y aquí él escribe, pero Dios le perfecciona todo eso. Dios también tiene que ver, Dios es el dador de todas las cosas. Y ahí dice que escribió todas las palabras de Jehová. Él las tenía escritas. Y en la mañana se edificó un altar y tenía 12 columnas de piedra. ¿Cómo era esto? Déjeme, a veces nosotros nos imaginamos cosas que no son, porque el original es diferente. Un altar era de 12 piedras. Las piedras se tenían que colocar en una manera vertical, o sea, elevarlo lo más pronto posible y las piedras más grandes que se pudieran encontrar para que llegara más o menos a la altura de la cintura de un humano. Armar un altar en ese tiempo no era cosa fácil, tenía que trabajarse la piedra. Entonces, él arma un altar. Es más, muchos armaron altares y ahí los dejaron como monumentos y pasaron siglos donde las personas pasaban por el lugar y decían, ese es el altar que erigió Abraham, ese es el altar que erigió Jacob, que erigió Isaac. O sea, eran cosas bien formadas. Y aquí Moisés levanta un altar y también levanta 12 columnas. ¿Qué son 12 columnas? Son 12 piedras altas colocadas verticalmente, como se coloca un árbol, así. Posiblemente eran 12 piedras que estaban en círculo alrededor del altar del Señor. Eso es lo que está pasando ahí. Entonces tiene estas 12 columnas y allí va a hacerse un sacrificio. Hay un altar al centro y 12 piedras levantadas en forma vertical. Hay algunas fotos que quizás algunos de ustedes han visto de los nórdicos, de los vikingos, de los países de aquí, del área de los vikingos, como es Suecia, Dinamarca, Groenlandia, Finlandia, Holanda, todo eso, que ellos erigían ciertas piedras verticales y arriba ponían
algo, otra piedra en forma de T, algo alto. Pues algo así era más o menos lo que estaba pasando aquí. Éxodo 24:5. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y sacrificaron becerros. Fíjense que estos jóvenes, la palabra que se usa en hebreo para describir a estos jóvenes es Nag-Narei. Nag-Narei. Nagnarei. Nag-Narei. Y no significa joven. Bueno, sí significa joven, pero significa activo. Lo que pasaba es que sacrificar un animal no era cosa fácil. Los animales ponen resistencia y entre más grande es más difícil. No es lo mismo sacrificar un ave que ya sacrificar un cordero, que sacrificar un cabro, que sacrificar un buey, una vaca. Eso ya es más difícil. Y los sacerdotes escogían muchachos jóvenes de todo el pueblo de Israel. Más tarde eran solamente levitas para que se encargaran de ese trabajo. Eran muchachos fuertes, muchachos hábiles, muchachos vigorosos que tenían que lidiar con el animal, llevar el animal, aprisionar el animal, llevarlo a su lugar, amarrarlo. Había que limpiarlo. Después del degollamiento se tenía que descuerar todo. Era un trabajo terrible. Era prácticamente destazar un animal y para eso se requiere gente fuerte, gente con ánimos. De eso nosotros aprendemos ciertas cosas interesantes. Mire, en la iglesia ponga a trabajar a la gente joven. En nuestra iglesia estamos teniendo la costumbre de que ponemos a trabajar a todos esos muchachos. Cuando hay que poner sillas, hay que poner mesas y todo eso, se hace un grupo de muchachos, de esos que tienen fuerza, tan vigorosos. Y yo ya no, yo ya con 3 sillitas que mueva ya me voy a sentar y ya estoy ahí medio sudando. Esos muchachos no, ellos pueden limpiar con la aspiradora toda la iglesia 1 hora y después se van a jugar basquetbol como que no ha pasado nada. De eso, nosotros tenemos que aprender de eso. Los viejos de la iglesia tenemos que emplear esa juventud que desgaste esas energías trabajando para el Señor y sabe que a ellos les gusta. Cuando se les toma en cuenta, se ponen un grupo para armar mesas para los almuerzos, poner sillas. Ese mismo grupo tiene que quitar todo eso, limpiar el lugar. Les gusta. Y ahí eso es lo que está pasando. Los sacerdotes hacían lo más mínimo. No se ensuciaban, no sudaban, porque esa era una orden. No entrar sudando, no podían estar agitados. No se puede oficiar ante Dios ni sudando, ni agitado, ni enojado, ni molesto. No. Tiene que haber paz. Pero los muchachos estaban en su mundo y ellos podían hacer ese trabajo. Y por eso es que aquí en el 24:5 dice que Moisés envió a jóvenes que eran de los hijos de Israel, todos muchachos jóvenes. Eran una banda de jovencitos, ¿no es cierto? ¿No? En los cuales fueron los que ofrecieron el holocausto. Ese día fue matado, ¿no es cierto? ¿No? Pero lo hicieron y se nos enseña a nosotros que hay que hacer en la iglesia con los miembros más fuertes y activos de nuestra comunidad religiosa, ¿no es cierto? ¿No? Pónganlos a trabajar. Ellos eran los encargados de matar, limpiar el animal, mover sus partes, se ensuciaban todos, con la misma se iban a bañar y ya, hacían el trabajo duro. Lo mismo nuestros muchachos de la iglesia. No les tenga lástima, no, póngalos a trabajar, muchachos y muchachas. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando ellos hacen una obra para el Señor se sienten muy importantes y
vienen a ser automáticamente parte de la iglesia porque ellos saben que es un grupo muy especial. Dice que ofrecieron holocaustos de paz. ¿Qué es un holocausto de paz? Así se le llamaba. Es, en otras palabras, un holocausto de gratitud. Cuando usted está dando una ofrenda de gratitud, porque su hijo cumplió años, porque usted cumplió años, porque salió de una enfermedad, porque Dios le hizo un milagro, por lo que sea, en verdad bíblicamente se llama una ofrenda de paz. Quiere decir, te vengo a entregar algo como muestra de amor por las misericordias recibidas de ti. Eso es lo que significa un holocausto de paz. Así que no se olvide la ofrenda de gratitud. El verdadero nombre es ofrenda de paz. Agradecimiento a Dios por las misericordias recibidas. 24:6. Y tomó Moisés la mitad de la sangre y lo puso en tazones y roció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Fíjense que aquí él toma la mitad de la sangre y la pone en tazones y la roció sobre el altar. Pero si usted sigue leyendo adelante, la otra mitad la roció sobre el pueblo. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. Esa mitad de sangre la mezcló con agua, porque el agua también representa a Cristo, el agua de vida, y también representa al Espíritu Santo. Y la mezcló las dos y agarró unas ramitas de hisopo y las roció, el esparcido que nosotros le llamamos. Era bastante sangre, mucha sangre, la que se derramó sobre el altar y se derramó sobre el pueblo. ¿A dónde encontramos eso? En Hebreos 19, se los voy a leer. Hebreos 9:19, capítulo 9, versículo 19. Allí el apóstol Pablo está recordando lo que pasó allí. Y él dice, porque habiendo anunciado todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, él está recordando Éxodo 24, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, mucha sangre, porque son varios animales, no es uno solo, con agua, ahí dice con agua, lana escarlata e hisopo, hizo como una escobita, con lana escarlata y también hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo. Sí, la Biblia se compagina una con otro. Y aquí Pablo está explicando con más detalles lo que él pasó. Agarró toda esa agua, toda esa sangre, la mezcló con agua, la dividió en dos, hizo un ramo de lana de escarlata y hisopo, y con eso usó la escobita y roció toda esa sangre. La mitad se arrojó contra el altar de Dios y la otra mitad contra el pueblo. No a todo el pueblo. Hay algunos teólogos que dicen que esa otra mitad se arrojó sobre las 12 columnas, porque esas columnas que estaban alrededor del trono, del altar, representaba el pueblo de Dios. Y otros dicen que posiblemente las arrojó sobre los 70 ancianos, quienes eran las cabezas de las tribus y las familias. Porque es que así se hacían los pactos antes. Para quizás algunos de nosotros nos puede resultar un poco pesadito eso, pero no, así se hacían los pactos antes. Fíjense que muchos comían sal juntos. Le voy a decir algunos ejemplos de cómo se hacían los pactos antes entre personas. Algunos comían sal juntos, la misma sal. Eso era un pacto. Otros
participaban de una comida juntos, del mismo plato. Sacrificaban algo y lo comían juntos. Otros cortaban los animales, los dividían en dos partes, los ponían uno a cada lado y pasaban en medio de ellos. Eso lo hizo Dios con Abraham. Y habían otros que se sacaban un poquito de sangre y el otro la tenía que probar y viceversa. Esta era más pesadita, ¿no? Había que probar la sangre. Esa estaba bien dura, pero esa era una manera de hacer el pacto. Y había otro método donde mataban el animal y cuando el animal estaba ensangrentado, metían sus manos, las personas que pactaban, dentro del animal y las manos se ensuciaban de la misma sangre y de esa manera hacían un pacto. Y aquí Moisés hace de esa manera. Toma la sangre de todos estos animales sacrificados, la mezcla con agua, la mitad la riega sobre el altar y la otra mitad sobre el pueblo. Porque allí es el pueblo que está haciendo un pacto con Dios. No contrato, eso es un pacto. Con Dios no se hace contrato porque un contrato es otra cosa. Un pacto es una promesa de amor. Un contrato es una promesa legal que demanda un acto legal inmediato. El pacto no, Dios nos muestra su misericordia a través de los pactos. Muy bien, 24:7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y el 8, y Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas palabras. Lo que le decía, posiblemente fue rociada sobre las 12 columnas, posiblemente fue rociada sobre los 70 ancianos que estaban al frente, pero parte de esa sangre cayó en parte del pueblo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No son por las obras que nosotros hacemos. No. Nosotros somos salvos porque alguien derramó su sangre por mí. Y ese fue Jesucristo. Y en ningún acto de la vida espiritual, ya sea antes de Jesucristo o después, no hay remisión de pecado si no hay derramamiento de sangre. Y por eso es que tuvo que haberse hecho ese sacrificio, porque tenía que haber derramamiento de sangre para perdón de los pecados. Una vez Jesucristo vino, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él derrama su sangre, ya no hay más necesidad de sacrificar un animal, porque la verdadera sangre del verdadero Cordero, del Cordero del Hijo de Dios, ya fue derramada por nosotros, y esa sangre es más que suficiente para salvación. Muy bien, vamos a entrar al día lunes. El día lunes tiene como título Ver a Dios. Interesante aquí lo que pasa. 24:9. Y subió Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos. Van a comer, van a una cena. Ellos comen ante Dios. Y subió este selecto cuerpo. Así lo escogió Dios. Y ahí se le mostró con todo su esplendor algo que da miedo. El pueblo de Israel contempló eso y quedó aterrado. Y después le dijeron a Moisés: ¿sabes qué? Nosotros ya vimos lo suficiente. Encárgate tú con Dios, no vaya a ser que nos muramos en una de esas. Porque es que el encuentro con lo divino aterroriza al hombre.
cuando el humano se encuentra con lo divino, siempre queda aterrorizado. Le pasó a María, le pasó a Elizabeth, le pasó a Juan, el teólogo, le pasó a Daniel. Todos los que se han encontrado con Dios tienen miedo a morir. Es más, es suficiente encontrarse con un ángel y contemplar aquella gloria. Inmediatamente se le tiene miedo a la muerte. Pero aquí ellos van subiendo y el 24:10 dice, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está claro. Fíjense que les voy a explicar qué es lo que está pasando acá en la manera que yo lo entiendo. No vieron su imagen, sino que vieron la gloria de Dios. La suficiente gloria como para saber que Dios estaba en ese lugar. Y allí no vieron sus pies, ni siquiera vieron sus pies, sino que lo que estaba debajo de sus pies. Para ver usted lo que está debajo del pie de alguien, tiene que levantarle el pie para ver eso. Pero cuando usted lee el original, usted entiende otra cosa. Dice que era un embaldosado, un ladrillo piso de esos delgados, no de construcción de pared, sino que de piso, que son anchos y delgados, y era de zafiro. ¿Qué es el zafiro? El zafiro es un diamante. Mire, hay 3 tipos de diamantes que el hombre conoce. Hay más, pero por lo menos los 3 más comunes. El diamante normal, que es un diamante transparente, sin color, blanco pudiéramos decir, claro. Está el diamante azul, que es el zafiro. Está el diamante verde, que es la esmeralda. Los 3 son diamantes, pero se les llama diamante, zafiro y esmeralda. Hay un diamante amarillo también, hermoso. Yo lo he visto en algunas partes del mundo, he visto qué hermoso ese diamante. Y ellos ven lo que está un embaldosado, un pedazo de piso, pedazo de suelo, que es de zafiro puro, sereno como el cielo, es azul. Los judíos dicen que las primeras tablas, esas que fue a recibir allí Moisés en esta segunda ida, era de zafiro, porque la Biblia dice, si usted lee detenidamente, que todo alrededor del trono de Dios se fundió de la calor que había ahí y se fundió en zafiro. Eso es lo que dice. O sea que el trono de Dios es zafiro, es de diamante azul. Y lo que había alrededor se fundió. Y Dios sacó esas tablas y se las dio a Moisés escritas con el dedo de Dios. Las segundas tablas las labró Moisés y las escribió. Pero las primeras fueron escritas por el dedo de Dios. En esas tablas que no las labró Moisés, se las entregó Dios. Dicen que esas tablas que quebró Moisés, los judíos dicen que era zafiro. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando es esto. Le voy a tratar de explicar con esto, es medio rústico. Si usted está aquí abajo, en el monte, y usted ve para arriba, usted lo que va a ver es el suelo por la parte de abajo. Cuando la Biblia dice, y vieron allí un embaldosado de zafiro, ¿sí? Dice, estaba debajo de los pies. O sea que ellos no están viendo así, sino que están viendo de abajo para arriba. Y lo que vieron fue el piso de la parte de abajo transparente, porque el diamante es transparente, es azul. Y allí supieron
que en ese lugar estaban los pies de Dios arriba. Por eso es que la Biblia dice que vieron en la parte de abajo lo que había debajo de los pies de Dios, y era un embaldosado de zafiro. O sea, ellos están abajo en el monte y están contemplando para arriba. No pueden ver más que lo que está abajo. O sea, como que ellos están en el primer piso. Y el segundo piso tiene un suelo de vidrio. Y usted logra ver quién está ahí arriba, pero desde la parte de abajo. Y eso es lo que está tratando de decir ahí. No vieron ni siquiera sus pies, vieron lo que estaba debajo de sus pies. Y era un embaldosado de zafiro, sereno como el cielo. O sea, vieron debajo del suelo, porque ellos estaban debajo del suelo, en el sótano. Dios estaba arriba, Jesús estaba arriba. En este caso es Jesús quien está allí. Interesante, ¿no es cierto? ¿No? Como uno logra comprender la Biblia cuando estudia los originales. Nadie puede ver a Dios, ¿ok? Y aquí ellos están viendo el poder y la gloria suficiente para saber que el que está allí es Dios. Ni siquiera vieron sus pies. Lograron ver debajo de los pies, lo que está debajo. ¿Qué está debajo del pie? El piso. Pero el piso era transparente y ellos estaban debajo del piso y contemplaron a dónde Dios tenía sus pies colocados. Éxodo 24:11, y no extendió su mano sobre los principales de los hijos de Israel, y ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. ¡Qué tremendo versículo! ¡Qué tremendo versículo! No los tocó, no extendió su mano. Tenían que haber muerto por estar cerca de allí, pero no les extendió su mano. Y vieron a Dios, vieron su gloria. Ni siquiera sus pies, pero vieron su gloria. Y comieron y bebieron. El que estaba allí era Jesucristo. Para mí, que esta es la primera Santa Cena que celebra Jesucristo con el humano. Más tarde Jesucristo se presenta como un hombre donde nadie le tiene temor, donde cualquiera se puede acercar a él, tocar su manto, a recostarse en su pecho, abrazarlo. Pero aquí en este momento nadie puede. Está en su parte sublime, como siempre había sido por la eternidad. Y este es el primer ensayo que Jesucristo hace, teniendo una santa cena con los humanos, los cuales no son consumidos por su misericordia. Porque ese es el campo de Dios, amor y misericordia. Por eso es que la Biblia dice, porque nunca decayeron tus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Qué tremendo. Usted y yo vivimos por misericordia, no por otra cosa. Nada de lo que hacemos es bueno. Todo está manchado con el pecado. Pero el Señor sabe que nuestro anhelo es ser santo y puro como Él. Y cuando Él sabe eso, nos aplica su misericordia. Y muchas veces ni queremos ser eso. Y aún así nos tiene misericordia. Qué tremendo, ¿verdad? 24:12. Y Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allí. Y te daré tablas de piedras, la ley y mandamientos que he escrito para que los enseñe. Allí es donde por primera vez se va a entregar los 10 mandamientos, los mandamientos originales, los que quebró Moisés. Yo he escuchado mucha gente, ya vamos a llegar a esa lección, pero déjeme adelantar un poquitito. Yo he escuchado mucha gente que el acto de Moisés de enojarse fue pecaminoso. Cuando quebró esas tablas tenían que ser preciosísimas. Se las entregó Dios, las labró Dios. Y las escribió Él también.
He escuchado mucha gente que dice que no fue pecaminoso. Dios no se lo contó como pecado. Es más, el espíritu de profecía dice que Dios le ordenó reventar esas tablas contra el suelo. Interesante, ¿no? Y sube Moisés. Aquí entra Moisés, se le ordena que sube, y dice el versículo 13, perdón, y se levantó Moisés y Josué su ministro, y subió Moisés al monte. Fíjense que por primera vez aquí se le llama a Josué su ministro, y de ahí en adelante se le conoce así. O sea, esta es la primera vez que se le llama, y de ahí en adelante la Biblia le llama el ministro de Moisés. O sea, Josué era sumamente importante en todos los aspectos. Fíjense que él fue el general del ejército israelita que fue contra Amalek y los destruyó. O sea, era una persona importante, ¿no? Pero aquí lo denota como un asistente íntimo de Moisés, un amigo íntimo de Moisés, su siervo. Y él sube con él. Dios le da el privilegio de acercarse un poco más. No sube hasta donde Moisés sube, pero se queda más cerca que todos los demás. Y allí se está todo ese tiempo. Allí permanece él 40 días. Fíjense que Moisés los primeros 40 días ayuna, está con Dios. Y estos 40 segundos días es otro ayuno. El espíritu de profecía trata de explicar lo que es ayunar a la presencia de Dios. Y lo explica en La tentación de Jesús, en El deseado de todas las gentes, y otros libros más, donde dice de que estar a la presencia de Dios no hay hambre. No es que la persona está muriéndose del hambre y está pensando en comida. Y es que ahora va a terminar esta reunión. No, el tiempo no afecta. Y eso es lo que pasó a Jesús, que mientras estuvo en la presencia de Dios, no tuvo hambre. Pero el efecto físico era terrible en Jesús, no en Moisés. En Moisés fue al revés. Pero en Jesús era así. Cuando salió de la presencia de Dios, es que lo físico entró en acción y dijo, tengo hambre. ¡Wow! ¡Qué tremenda hambre la que tengo! No me había dado cuenta que pasaron 40 días sin comer. Eso es lo que está pasando. Pero Josué no ayuna. Josué come el maná y bebe de un arroyo que está allí. ¿De dónde desaparece esa información? De allí, de la Biblia. De la Biblia. La Biblia dice que el maná caía en las faldas del volcán, en las faldas del cerro. Hasta ahí llegaba el maná. O sea que el maná era muy amplio, ¿no es cierto? ¿No? Josué se queda con él, porque recuerde que en Éxodo 32 los dos bajan ya con las tablas. Y Josué le dice, alarido de guerra escucho en el campamento. Dios le dice a Moisés, mira, este pueblo acaba de ver mi gloria, Aarón acaba de ver mi gloria y allá les ha hecho un becerro de oro. Fíjense qué cosa más terrible con el humano. A Aarón, Nadab y Abiú, que después Nadab y Abiú fueron muertos, acababan de ver la gloria de Dios, bajan a pecar con el pueblo. Pero no está Josué allí, porque Dios le dice a Moisés, mira, este pueblo ya prevaricó, recién acaban de prometer que van a cumplir todas las palabras que yo les he dado, y en este momento se han hecho un becerro de oro. Lo están adorando. Ya cambiaron de Dios rápido. En unos cuantos días se cambiaron de Dios. Se cambiaron de religión también. Todo el pueblo, menos los levitas. Y cuando Josué escucha el alarido, en Éxodo 32 dice
17, Éxodo 32, 17 dice: cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. O sea que él estaba esperando a Moisés. En Deuteronomio 9, Moisés hace un recuento. 9:21 dice: y tomé el objeto de vuestro pecado, hablando de ese becerro de oro, el becerro que habías hecho, y lo quemé en el fuego y lo desmenucé, moliéndolo muy bien hasta que fue reducido al polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Entonces, ¿qué pasa? Josué no estaba ayunando, Josué estaba esperando. Comía maná, porque el maná, dice la Biblia, que caía en las faldas del monte, o sea, donde estaba Josué, y tomaba agua del arroyo. Muy bien, yo creo que vamos explicando esto. Se nos ha ido el tiempo. Éxodo 24:14 dijo: los ancianos esperaron aquí hasta que volvamos a vosotros. He aquí Aarón y Hur están con vosotros. Y si alguno tiene algún asunto que tratar, venga a ellos. Esperarnos aquí en el pueblo, en el campamento, no en otro lugar. Todos bajaron y le dijo: quédense aquí en el campamento, estén aquí tranquilitos, no se vaya a mover el campamento hasta que nosotros volvamos. Otros 40 días, imagínense, es 1 mes y 10 días de espera. No hay cosa más larga que cuando usted lo ponen a esperar obligadamente. Cuando usted espera voluntariamente, usted se vuelve impaciente. Pero cuando alguien le impone a usted que tiene que esperar, ¡qué terrible! Y ya entre las 2 idas de Moisés, usted está hablando casi de 3 meses de ausencia de Moisés. Y ahí están todos esperando. Éxodo 24:15, y Moisés subió al monte y la nube cubrió al monte. El 16, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube. Fíjense que aún se va y lo tiene 6 días en espera. Posiblemente el día sábado fue el que lo llamó allí a conversar con él. El 7º día. Ahí estuvieron en 6 días de espera, posiblemente en preparación, en ayuno definitivamente estaban, en oración, estaban en ruego, se iban a presentar ante Dios. Dios nos da tiempo para prepararnos antes de encontrarnos con Él, y posiblemente eso es lo que hicieron ellos. El 17 dice: y la visión de la gloria de Dios era como fuego consumidor sobre la cumbre del monte ante los ojos de los hijos de Israel. Y Moisés, el 18, entró en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Tremendo. Vamos a pasar al martes prácticamente rápidamente, Ezequiel 36, 26 al 28. Y la lección del martes lo titula allí poder para obedecer. Y está en Ezequiel, la clave, podemos decir, para esto: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y a vosotros, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Aquí hay, interesantemente, 2 palabras espíritu, una con E mayúscula y la otra con E minúscula. En la E mayúscula ya sabemos que significa una persona, y espíritu es el Espíritu Santo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ese es el Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. No hay manera de que guardemos la palabra de Dios sin el Espíritu Santo. No lo hay. No lo hay. No nos equivoquemos. No lo hay.
usted quiere ser vencedor, necesita el Espíritu Santo en su vida. Es la única manera. Por su propio esfuerzo se va a cansar, lo va a romper y después se va a ir más frustrado que nunca porque va a decir que la palabra de Dios es imposible cumplirla. Eso es lo que muchos hacen. Muchos de la iglesia se han ido, ex-adventistas dicen, es muy estricta la iglesia. No, la iglesia no es estricta, ni tampoco Dios. Lo que pasa es que no tuvo el Espíritu Santo y al tratar de hacerlo por usted mismo, creyó que todo era estricto, todo era duro, todo era problema. Allí no, para ser adventista no se puede, no. Olvídese de la palabra adventista, olvídese de todo eso. Para ver a Dios, la única manera es verlo a través del Espíritu Santo. Usted no lo tiene, no lo verá. Por eso es que es urgente y necesario que pidamos al Espíritu Santo. Ese es un espíritu. Pero en el primer versículo dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Qué es eso? Me va a dar un corazón nuevo. Me va a quitar un corazón de piedra y me va a dar un corazón de carne. Pero va a poner en mí un espíritu nuevo dentro de mí. El problema de nosotros es que muchos de nosotros tenemos un cuerpo amañado, 60, 50, 40, 30 años en el mundo, y ese cuerpo está tan amañado, y de repente nos metemos a las aguas del bautismo y el Señor nos quita el corazón de piedra y pone un corazón nuevo. Y ahora comienza el combate entre el corazón nuevo y un cuerpo amañado. Y me dirá usted si no es combate. Mire, en la iglesia tenemos de todo. Los que nacimos en el Evangelio, no tenemos esa experiencia. Yo nací en la iglesia. Bueno, nací en el hospital, estaba en la iglesia, ¿no? Yo nunca experimenté la conversión. ¿De qué me voy a convertir si toda la vida fui medio buenecito? Hacía mis cositas, travesuras de niño, pero no las maldades de una persona que viene del mundo, que viene acostumbrada en verdad a hacer sus cosas. Yo no experimenté eso, no lo experimenté. Pero la persona que viene del mundo sí lo experimenta, porque trae, perdón, un cuerpo amañado y se le pone un corazón nuevo. Y comienza un combate en esa vida. Porque el corazón dice esto y la maña dice otra. La única manera es que esta persona clame por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo la va a hacer que obedezca. ¿Cómo? Él sabe cómo, yo no sé. Cada quien es una historia diferente. ¿Es algo fácil? Depende con quién usted se une. Si es por su propia fuerza, imposible. Pero si es con el Espíritu Santo, se le garantiza que va a vencer. Pero ahí dice, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y ahí es donde la mayoría tenemos problemas porque no conocemos los significados de las palabras bíblicas. Hay otro versículo que dice, estaré con vosotros en espíritu. Usted le pregunta a un adventista y le dice, ¿qué va a estar en vosotros en espíritu? La traducción es, y pondré un pensamiento nuevo dentro de vosotros. La palabra espíritu con E minúscula se traduce pensamiento. Estaré con vosotros en espíritu, estaré con vosotros en pensamiento. No es que alguien va a salir de mí y se va a ir para allá mientras el cuerpo se queda vacío acá y ese otro está allá con usted. No.
voy a estar con ustedes en pensamiento. Mis pensamientos los van a acompañar, eso es lo que está diciendo. Y aquí Ezequiel 36 dice, te voy a dar un corazón nuevo y también un pensamiento nuevo. Si antes pensabas en esto, hoy vas a pensar en lo otro. Si antes pensabas en la maldad, hoy vas a pensar en la santidad. Si antes pensabas en el engaño, cómo mentir, cómo robar, hoy vas a pensar cómo ser obediente y ser sincero y honesto. Si antes le mentías a tu esposa, hoy el nuevo pensamiento va a ser serle franco a ella y serle correcto. Si antes tú eras infiel con ella, el nuevo pensamiento que te voy a poner es que seas fiel de ahora en adelante. Pondré un espíritu nuevo significa pondré un pensamiento nuevo. Dios me quita el corazón de piedra, me pone un corazón nuevo, me quita el espíritu viejo, el pensamiento viejo de ver novelas y películas de guerra, y ahora el pensamiento nuevo es leer la Biblia y estudiar la escuela sabática con el hermano Tony. Y el cuerpo amañado, llamar al Espíritu Santo para que Él me ayude. Y entre estas tres cosas se nos promete la victoria. Día miércoles, Éxodo 25 al 9. La construcción del santuario. Uy, hermano, esta lección es demasiado. Déjeme ver qué es lo que dice la lección del día jueves para ver dónde nos concentramos más. El pan y el agua de vida. Déjeme sacarlo mejor inmediatamente aquí antes de... las dos son importantes. En la construcción del tabernáculo móvil, Dios manda a pedir materiales especiales. Metales, oro, plata, bronce, telas, piedras, maderas, aceites, especies, piedras preciosas, y lo va a dar voluntariamente de lo que tiene la persona en su corazón. Así se hacen las cosas para Dios. Cuando usted dé una ofrenda o de sus diezmos y no lo dé contento, lo dé obligado, contrariado, enojado, irritado, molesto, obligado, no lo haga. Tome ese dinerito y vaya a gastárselo. Porque es la misma cosa. Dios no acepta ese tipo de ofrenda. No lo acepta. Y al no aceptarlo, no lo aprueba. Y al no aprobarlo, no lo bendice. Porque Dios no quiere nada a la fuerza. Dios quiere que usted le traiga todo voluntariamente y contento. Que venga feliz y le diga, mira Señor, lo que te traigo, no es mucho, pero yo te lo traigo con el corazón, ¿no es cierto, no? Tú sabes que yo no me he aguantado toda la semana por presentarte esta ofrenda. Así. Pero si usted trae la ofrenda y dice, 50 pesos, llévesela, vaya a gastársela, le va a hacer mucho bien. Le va a hacer más bien que se gaste en una comida, aunque no lleva la bendición. No se va a llevar la bendición de todas maneras, pero usted se queda con ese dinerito, va a gastárselo de verdad. Usted no puede ser hipócrita, no. Aquí, ¿hacemos las cosas bien o hacemos las cosas bien? Pero no las podemos hacer mal, porque de nada nos sirve. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre hace, eso cosechará. Y aquí eso es lo que le está diciendo. Mira, que traigan de sus riquezas voluntariamente. Ya son pueblo rico. Le voy a explicar por qué. Porque ellos tienen riqueza ancestral. La riqueza de Abraham se la dio a Jacob. La riqueza de Isaac, se la dio a Isaac. La riqueza que hizo Isaac se la dio a Jacob.
La riqueza que hizo Jacob se la dio a sus hijos. Y ellos hicieron riquezas y riquezas y viene riqueza tras riqueza, pasándose de generación en generación. Nosotros venimos aquí a este país de los Estados Unidos y encontramos que un edificio allá hermosísimo, que cuesta no sé cuántos millones de dólares en el centro de la ciudad de Nueva York o de cualquier lugar, le pertenece a esta familia. Y de eso viven, sacan cualquier cantidad de dinero. ¿Y dónde sacaron ese edificio? No, bueno, esto me lo dejó mi papá. Y tu papá, no, me lo dejó mi papá. Y tu papá, no, me lo dejó mi abuelo. Riquezas ancestrales, un pueblo rico. Y uno viene aquí sin nada a ver qué es lo que logra hacer. Viene sin nada. El pueblo de Israel no, tenía riquezas ancestrales. Después José dejó una riqueza en Egipto porque de él era todo Egipto prácticamente. Las riquezas que José tenía eran terribles. Después lo que el pueblo trabajó, era riquísimo ese pueblo. Esclavos, pero ellos tenían sus cosas. Después saquearon a todo Egipto, se llevaron todo el oro y la plata y piedras preciosas y vestidos, todo se llevaron de ahí. Los egipcios se lo dieron, vayan, tomen todo lo que quieran, pero desaparezcan de acá. Después tienen una guerra con los amalecitas y le quitan el botín a los amalecitas. Un pueblo riquísimo. Y el Señor dice, solo acepta ofrenda entregada del corazón. Porque esa es la única ofrenda que Dios acepta. Entrega el corazón. Para aprender. 25:4 y recibe azul, púrpura, carmesí y lino fino. Azul, púrpura y carmesí es hilo de lana. Las mujeres hilaban la lana hasta tener hilos bien finitos y de ahí lo pintaban de azul, de púrpura y de carmesí. Ese azul lo sacaban de los mariscos, ¿ok? Y el rojo lo sacaban de un insecto que se llama cochinilla, que en ese tiempo estaba en las encinas. Ahora el rojo, el país especialista en hacer color rojo es México. Tienen un insectito que habita en los cactus, en todo ese tipo de planta que es rojo puro. Si algún hermano mexicano tiene esa experiencia, escríbanos, que nos explique un poquito más de eso, porque no es lo mismo leer un libro que estar viendo el animalito, ¿verdad? Y ellas hacían todo eso. Además les piden el 5 pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de tejones y maderas de acacia. Posiblemente tenían mucho cuero del norte del África. Mire, si usted quiere encontrar cuero de vibrantes colores, de los mejores colores del mundo, usted tiene que ir al norte de África, especialmente Marruecos. De ahí salen los mejores rojos que pueden haber, los mejores azules. Ellos son especialistas en hacer eso. Y el Señor les está pidiendo pieles de carneros teñidas en rojo y pieles de tejones. El tejón no es el tejón de miel que nosotros lo conocemos normalmente. Hay dos versiones con respecto a esto. Posiblemente la palabra tejón tiene que ver con mariscos, ¿sí? Pero hay otra versión que cree que en esos tiempos, allí en ese lugar, había un animal parecido a eso y lo más parecido es el tejón. Sea lo que sea, era algo muy valioso. Los cueros son muy valiosos. Es cosa hermosa. Y si no, pregúntele a las damas cómo le fascina tener una cartera de cuero. Yo tengo la costumbre de comprar a mi señora carteras de cuero de colores vistosos. Qué colores más hermosos que hay. Y todos esos es muy apreciado por la manera de conseguir o la manera de hacerlo. Es muy hermoso. Dios quería algo hermosísimo.
lo más hermoso para hacer un santuario donde Él iba a habitar. Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, pero ahí se demostraba su presencia por medio de esa luz brillante en medio del propiciatorio llamado Chequiná. Dios quería eso. Y para Dios siempre se hace lo mejor. No haga las cosas mal hechas para Dios. Mire, si usted va a hacer una cartulinita que la va a poner en la iglesia, mándese, píntese, haga lo mejor en nuestra humildad, en nuestro nivel. Si pudiéramos hacerla de oro, la hiciéramos, pero no. Pero hágalo bien, no sea cochino para trabajar. Hágale lo mejor al Señor, no sea dejado. Todo lo mejor para el Señor. Un anuncio que va a ser, un boletín que va a ser, todo, una decoración, las mejores flores. El Señor se agrada cuando nosotros le damos lo mejor que tenemos en nuestro nivel, de acuerdo a nuestras capacidades económicas o nuestras capacidades geográficas. Él conoce nuestro corazón y cada vez que usted le entregue lo mejor que usted tiene, se lo va a aceptar con gozo y a cambio de eso le va a dar una bendición, porque Dios ama al dador alegre. Hagamos lo mejor para el Señor. Aceite para la luminaria, especias para el aceite de la unción, incienso aromático. Él mismo dio la fórmula del perfume que se iba a usar en ese lugar. Iba a ser de lo mejor, tenía que haber un olor agradable, oro, plata, tablas de acacia revestidas de oro que estaban puestos a todos los alrededores, y eso mismo reflejaba la luz e iluminaba de noche todo el santuario a la perfección, más la gloria de Dios adentro. Era algo hermosísimo. Después eso se transforma en el templo de Salomón, que es bellísimo. Hasta ahí nos quedamos. Vamos a terminar en el día jueves. Antes de terminar, le dice, haz todo conforme a todo lo que yo te mostré, según el diseño del tabernáculo y según el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Esos 40 días que pasó ahí arriba no fue por gusto. Dios quería estar seguro que Él iba a hacer correctamente lo que Él había visto. Cuando Dios nos da una orden específica, Él espera que nosotros la sigamos a la rectitud de las especificaciones. Tenemos que aprender eso. Y el día jueves, el Espíritu Santo fue el que ungió a toda esta gente para hacer semejante obra de artesanía. Yo quiero terminar diciéndoles que hay mucha gente que cree que el Espíritu Santo vino después que Jesucristo se fue. No, el Espíritu Santo siempre ha estado en la tierra. Lo que pasa es que después que Jesucristo se fue, Él entró a su obra dedicada, el espacio para Él. Pero recuerde que Él fue el primero que vino a esta tierra. Dice que la tierra está desordenada y vacía, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Siempre ha estado acá. El Espíritu Santo usted lo encuentra en toda la Biblia, en toda la historia de la Biblia, presente en la tierra. En el día del Pentecostés, Él se revela y comienza su obra, una obra especial de Él. Llegó su etapa de completo trabajo de Él. Queda Él aquí y lo tenemos ahora en nuestro tiempo, y llegará el día en que pronto va a haber otro reavivamiento como al principio, y se terminará la obra de Dios. Él se queda con toda esta gente y les enseña el arte. Pone en ellos el arte de bordar, de trabajar los metales, de trabajar los cueros, de trabajar las telas, de trabajar los hilos, de trabajar los colores,
de trabajar la música, los himnos, los instrumentos musicales, las vestiduras sacerdotales. Era todo finísimo. Contemplar a un sumo sacerdote en sus vestiduras sacerdotales era algo tan impresionante, causaba una impresión del resto de toda la vida, porque era una vestidura especial, hermosísima. Hermanos, todo lo de Dios es especial, todo lo de Dios es especial. Quizás no tenemos la riqueza que ellos tuvieron, pero en nuestra capacidad, hagamos todo lo mejor para el Señor. En nuestra capacidad. Si 2 pesitos tiene, con esos 2 pesitos haga lo mejor para el Señor. Si 100 pesos tiene, con eso haga lo mejor para el Señor. Si 1000 tiene, con eso haga lo mejor para el Señor. No tenga 1000 y haga un esfuerzo del que tiene 2 pesos, porque el Señor lo va a castigar. Mejor no haga nada. Vaya a sentarse allá, quédese tranquilito, para que no vaya a recibir un castigo. Tenemos que hacer lo mejor para el Señor. Él así lo requiere, y cuando lo hacemos con nuestra voluntad y con nuestra alegría de todo corazón, de seguro tenemos la bendición. Muy bien, que Dios les bendiga. Feliz semana. Está tardado el videíto, yo sé, pero espero que les ayude en su próxima lección. Nos vemos, Dios mediante, la otra semana con la lección número 11.